Hola, soy Gonzalo Heredia y en el capítulo de hoy vamos a recorrer las calles relacionadas al 25 de mayo y a sus protagonistas. Pasaron más de 200 años y todavía nos seguimos haciendo preguntas de lo que pasó en 1810. El pueblo quiere saber, así que vamos a la apertura del programa que enseguida te cuento todo. La tardecita de Buenos Aires tiene de ser por arenales. Después de las invasiones inglesas, los porteños decidieron cambiar su régimen gobernante, como así también su manera de comerciar. Aprovechando un hueco político en el reinado español, un grupo de vecinos revolucionarios empezó a gestar una movida que cambió la historia de todos los argentinos. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Hay calles que lo recuerden? Hola, soy Gabriel Di Meglio, soy historiador e investigador de CONICET y actualmente soy director de este museo, que es el Museo Histórico Nacional. El 25 de mayo de 1810 se dio un movimiento popular frente al Cabildo para entregar un petitorio que decía que querían formar una junta de gobierno que reemplazara al virrey que había sido depuesto antes y crear un gobierno local sin ninguna intervención de ningún funcionario colonial. Ese gobierno que se crea, ese gobierno colectivo, esa junta que se crea en 1810, es el primer gobierno local justamente desligado del orden imperial que había estado durante 300 años antes y por lo tanto es el inicio de una vía autónoma que años después va a dar lugar a la independencia. Es el inicio de una revolución que es fundamental para este territorio porque transforma integralmente todo como era hasta entonces acá. Por eso es muy importante y ya en la época fue considerado un mito fundacional, un momento de inicio y de transformación. La Revolución de Mayo de 1810 es un acontecimiento que no se produjo por sentimientos nacionales, es decir, no había un grupo de revolucionarios que querían independizarse del rey para fundar la Argentina, sino que la Revolución de Mayo se produjo más bien por un acontecimiento inesperado que fue que en 1808 el rey de España cayó preso de Napoleón Bonaparte y eso despertó tanto en la península, en la propia España, como en toda América, una pregunta sobre a quién obedecer frente a la cefalía y la ausencia del rey. Eso llevó a que en España y en América se conformaran juntas de gobierno, cuyo objetivo era tutelar la soberanía del monarca mientras el rey estuviera preso. Es decir, cuidar la soberanía de Fernando VII mientras estuviera preso por Napoleón Bonaparte. Por eso es una revolución y no una independencia. Es un cambio político muy grande, ¿no? Se inaugura una forma de autogobierno, pero todavía no es una independencia de España. Los revolucionarios, los que hicieron la revolución, no querían independizarse todavía del rey, no hablaban de independencia, hablaban de lealtad a Fernando VII, juraron lealtad a Fernando VII, por lo cual hay que entender esa diferencia. Hola, soy Nicolás Perrone, historiador del Museo Histórico de Buenos Aires, Cornelio de Saavedra. Podemos decir que el proceso que se inició el 25 de mayo de 1810 se inscribía dentro de la crisis global de la monarquía española iniciada por las invasiones napoleónicas de la península. El problema entonces, en estos primeros momentos de la revolución, no era necesariamente la independencia, ¿sí? Si bien habían algunos grupos
que en los últimos años del gobierno colonial habían empezado a imaginar o proyectar una cierta proceso de independencia. Lo que inició en el 25 de mayo muchas veces se lo narran los actos escolares o en ciertas tradiciones historiográficas como el inicio del proceso de independencia, pero en realidad las opciones eran múltiples. Se podía pensar, por ejemplo, en todo supeditado, por supuesto, a la lucha contra Napoleón. Se podía pensar en una especie de gobierno local dentro de la monarquía española, aunque con más autonomía. Habían también grupos que apoyaban la regencia de Carlota, la hermana de Fernando VII, que unos años antes había llegado a Brasil, dado que estaba casado con el príncipe portugués. Y entonces, luego de la renuncia o luego de la abdicación de su hermano Fernando VII, Carlota se consideraba como la legítima heredera en la región de la corona española. Algunos entonces apoyaban, en un inicio, por ejemplo, Manuel Belgrano apoyaba un posible futuro gobierno de Carlota en América, y algunos, muy pocos, sí reconocían el reinado de José Bonaparte, y finalmente sí, ya había muy pocos independentistas, pero en realidad esos proyectos fueron más que nada presionados por las circunstancias mismas. Ya sabemos que se juntaban en la jabonería de Vieites para confabular contra el virrey Cisneros. Pero ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿Fueron los vecinos autoconvocados los que se juntaron en la plaza? ¿O fue un grupo armado? ¿French y Beruti repartieron escarapelas o estaban ahí por otra cosa? ¿Y Manuel Belgrano? ¿Qué misión tenía que cumplir desde una ventana? Hola, soy Carlos Caramelo, soy escritor, analista político. Yo creo que han repartido más tortazos que escarapelas, digamos, ¿no? French y Beruti eran de alguna manera, la cabeza de un grupo que fue conocido como los Chisperos o los Infernales, ¿no? Que eran el grupo de choque de los patriotas. La verdad que eran el grupo de choque. Y que se ocuparon puntualmente de que los conspicuos vecinos pro-españoles de la ciudad de Buenos Aires tuvieran inconvenientes, para ponerlo de alguna manera, en llegar a la plaza. Eran bastante más que... Eran lo que hoy llamaríamos dirigentes populares, ¿no? Punteros, pero punteros calificados. Y de alguna manera imprescindibles para aquella semana patria. A mí me gusta siempre pensar, sobre todo en French, digamos, ¿no? Y que me parece que tiene una calle bien merecida. Lástima que esté en Barrio Norte, que a él no le hubiera gustado mucho. Porque me parece que él tenía... Después tiene una... Digamos, él sigue como siendo parte del ejército y lleva algunas acciones bastante heroicas. Incluso viaja a Córdoba a buscar un virrey. La historia lo sitúa puntualmente como si fuera un señor que te ponía la escarapelita, ¿no? Y te decía, ahora sí. Y no, es un cuadro político-militar, muy, muy importante, cuando no era un hombre preparado para eso, ¿no? Era un comerciante. Como Belgrano con una cosa, todos tienen, debo decirlo con absoluta honestidad, todos tienen luces y sombras, y a veces nos quedamos con las grandes acciones o las grandes derrotas, y sin embargo han sido hombres que le han dado un poco más, ¿no? Un poco más, porque la verdad es que Belgrano estaba preparado para ser un hombre de leyes. Que abrazara la conducción del Ejército del Norte ya de por sí es de una heroicidad. Nada, imagínate,
que mañana te dicen, che, bueno, te tenés que poner al frente de un sector del ejército. Digo, bueno, yo estudié filosofía, historia, letras, ¿no? Y sin embargo el tipo produjo hechos realmente maravillosos. Una de las avenidas mejor nombradas es precisamente la avenida Belgrano. Soy Sergio Wisniewski, historiador de la Universidad de Buenos Aires. Belgrano es un gran impulsor de la revolución. De hecho, de todo el grupo de revolucionarios más radicalizados, él era el mayor. Ya había ocupado un cargo mucho tiempo en la Secretaría de Comercio y también era el que además, junto con Mariano Moreno, ¿no? El que más lecturas tenía, había tenido acceso a algo que no tenía acceso a nadie, que es a los archivos del Vaticano. Le dieron el permiso para leer los libros prohibidos, que no tenían que ver justamente con pornografía, sino que tenían que ver con política. Tenía muy claro lo que quería e incluso había hecho todo un programa económico-político para gobernar. El tema es que justamente en los hechos más de la calle, ahí tuvo menos participación, porque la Revolución de Mayo básicamente se definió por la gente que se movilizó, Ronchi Beruti, y por la actuación decisiva de Cornelio Saavedra, que manejaba las milicias populares que no se habían desarmado nunca desde las invasiones inglesas. Por lo tanto, el virrey no tenía manera, no tenía recursos materiales para frenar la revolución. Trató de hacer algunas tranzas el 23 de mayo, el 24 de mayo y finalmente la revolución se termina decidiendo. Lo que es muy interesante ahí es que más allá de que hemos escuchado sobre la Revolución de Mayo millones de versiones, están empezando a aflorar de la mano de los trabajos de Raúl Fradkin y otros historiadores el rol de lo que se dio a llamar el Bajo Pueblo, que no tenía el mismo objetivo que los que terminaron haciendo la revolución, pero había muchísimas ganas de no solamente echar a los españoles, sino terminar con el sistema de castas sociales con el que estaba organizado todo el virreinato. Entonces Belgrano tiene un rol activo desde lo político y desde lo teórico-ideológico. Una de las cuestiones que resulta fundamental remarcar, aunque pueda parecer una obviedad, es no perdernos en el foco de la cuestión. La Revolución de Mayo fue una revolución y como tal va a sostener un proyecto que refunde el sistema político, social y económico del Río de la Plata. Pasar del absolutismo monárquico a un sistema de soberanía de base republicana. Pasar del sistema de castas y de principios corporativos, de privilegios de origen feudal, a una sociedad que dentro de todo va a estar estructurada en el principio progresivamente de igualdad ante la ley. Y las semanas que llevan a la caída del virrey Cisneros, la famosa, toda la llegada de las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, que lo había convocado para ejercer el puesto de virrey, va a ser parte de un clima de golpe. Aunque suene un poco extraño a nuestra idiosincrasia, el proceso que lleva a la caída de Cisneros fue parte de un movimiento mayor que tuvo a montones de protagonistas que lo aislaron políticamente y provocaron su caída. No solo la fuente de legitimidad del virrey se había caído con la Junta Central, sino que había una situación de acefalía, de desconcierto político. Y cuando el virrey Cisneros quiso conjugar al conjunto de fuerzas para sostenerse en el poder, se dieron una serie de factores. Las milicias se acuartelaron y se negaron a obedecer las órdenes del virrey. Los vecinos enviaban petitorios a través de sus notables y referentes, como es la figura de Castelli, llamando a una asamblea del Cabildo Abierto. En las calles había grupos de agitadores armados que se estaban dedicando a amedrentar a las autoridades y a imponer por su propia fuerza la ley de lo que iba a ser un proceso revolucionario. Por eso,
nunca debemos perder el centro de la cuestión. Lo que iba a ocurrir era una revolución que iba a transformar la vida política, económica y social de los que vivían en el Río de la Plata. Y sus protagonistas lo experimentaron de esa manera. Algo curioso que sucede en la ciudad de Buenos Aires es que la avenida Cabildo, que hace referencia al lugar donde sucedieron los hechos, está cruzada por casi todos los virreyes, representantes del Imperio Español en nuestra región, lo cual no sabemos si es una gran contradicción, un error topográfico o simplemente una broma de mal gusto. ¿Cómo puede ser eso posible? El pueblo quiere saber de qué se trata. Hola, soy Vicente Mario Di Maggio, historiador. Virrey del Pino era suegro de Rivadavia. Y en su momento, como dije antes, era muy común en las leyes españolas castigar a los que estaban fuera de la ley, ya sea por razones independentistas o simplemente delictivas, y atraparon a un malhechor o a su pandilla en la ciudad cerca de Colonia, lo mandaron a decapitar y a entregar los miembros en el camino para que la población vea que se había hecho justicia. Curiosamente, Sarmiento, 60 años después de ese hecho de Virrey del Pino, le escribe una carta o un telegrama a Redondo, otra calle de Buenos Aires, diciendo: me enteré que en la zona donde está usted hay unos salteadores de camino. Córteles la cabeza y póngalas a la vista, así aprenden los demás. Manuel Belgrano fue un personaje central en la revolución rioplatense que empezó en 1810. Era un joven porteño que había tenido una educación privilegiada porque había podido ir a España, lo cual solo era para algunos pocos. Era hijo de un comerciante muy rico, con una promisoria carrera en la burocracia colonial, pero a partir de 1810 rompe con eso. Ya hace tiempo él venía pensando en reformas posibles para mejorar la situación de los territorios rioplatenses, a los que veía como atrasados. Pero a partir de 1810 se vuelca no a una idea de reforma, sino a una idea de revolución, ¿no? De transformar, súbitamente la realidad en la que vivía, y durante 10 años se va a dedicar a esa revolución, ¿no? Va a ser militar, político, dirigente, diplomático, es decir, va a ser todo lo que hacía esta nueva dirigencia que crea la revolución, y por lo tanto es una de las figuras más importantes de esos años formativos, ¿no? De esos años de revolución y después de una guerra muy violenta. Y por eso es que pues, retrospectivamente se lo rescató mucho como una figura central y fue elevado al lugar junto con San Martín de principal héroe nacional, ¿no? Manuel Belgrano, cuando ganó la batalla de Salta, les pidió a aquellos criollos que habían luchado en contra de Belgrano, porque los realistas y los patriotas tenían gente de todas las bandas, indios, americanos, españoles. Belgrano les hace jurar a los derrotados de la batalla de Salta que no iban a levantar las armas contra los patriotas. En el Alto Perú, el obispo los redime a esos juramentados para que vuelvan a tomar las armas contra los patriotas, y Belgrano se los encuentra luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Y encuentra a un par, que los atrapa Araos de la Madrid, otra calle de Buenos Aires, y los corta la cabeza y las expone en las cercanías de Vilcapugio. Castelli. Hay calles que son homenajes en conjunto. Castelli era un héroe de la independencia, pero está el hijo también, Pedro Castelli,
que participó de la rebelión del sur en contra de Rosas. Ese Castelli termina decapitado y su cabeza en exhibición durante 8 o 9 años arriba de un palo. Castelli era, como lo había denominado un libro, La revolución es un sueño eterno, era el orador, y un orador que no solamente tuvo un rol fundamental en los sucesos de Mayo, sino que después hubo 2 misiones que tuvo que cumplir que fueron fundamentales. Una, cuando Mariano Moreno lo manda a fusilar a Liniers, que le llega a decir, si no lo fusilamos vos, voy yo. Pero el problema con Liniers es que era un ídolo popular. Y por lo tanto, fusilar a un ídolo popular, y ídolo popular porque había sido fundamental en la resistencia a las invasiones inglesas. Fusilar a un hombre así era como una especie de, bueno, quemamos las naves. Y él lo hizo. Bueno, Castelli lo hizo. Y después, cuando tuvo que asumir en el Alto Perú el discurso de liberación de la Mita y el Yanaconazgo, hace un discurso diciendo, bueno, los sectores populares hoy en día en el Virreinato del Río de la Plata son los indios. Y entonces nosotros tenemos que tener un discurso para poder contar con ellos en la revolución, y tenemos que tomar medidas revolucionarias como eliminación de la Mita y el Yanaconazgo, lo cual después se lo cobraron. Se lo cobraron caro. Fue uno de los hombres enjuiciados cuando triunfó la Junta Grande, que ya era mucho más conservadora. Más allá de la calle 25 de Mayo, en el microcentro porteño, también tenemos calles con los nombres de cada uno de los protagonistas. Desde Moreno a Ascuénaga, pasando por Larrea y Paso, todos tienen sus calles, aunque algunas más importantes que otras, tanto en relevancia como en extensión. ¿Esto pasó por algo en especial o fue una cuestión del azar? ¿Y Moreno escribió el famoso plan de operaciones o fue una operación política de sus adversarios? El rol de Mariano Moreno respecto a la revolución es la caldera. Es el tipo que le quiere dar la forma de una revolución. No, para él una revolución tenía que ser con violencia y con medidas irreversibles, y por eso se constituye en el área jacobina de la Revolución de Mayo. No escribió el plan de operaciones. Eso ya está demostrado, de que el plan de operaciones, incluso textualmente, figura en una obra de teatro que se había escrito 4 o 5 años antes. Merecería haber escrito algo tan hermoso como ese plan de operaciones, pero es dramaturgia, es pura dramaturgia. Lo que pasa es que Mariano Moreno sí tenía un esquema de pensamiento que no coincidía con todos los otros miembros, incluso revolucionarios. Pero al ser el que motoriza eso, en gran medida también se transforma en el primero que cae. El primero que cae de la Revolución de Mayo, porque vos sabés que si uno después hace un recorrido, la mayoría de los miembros de la Revolución de Mayo después la terminan pasando mal. En la Junta que se formó en 1810, rápidamente entre los revolucionarios hubo 2 líneas políticas distintas. O sea, todos estaban en contra de las autoridades coloniales, ¿no? Pero tenían miradas diferentes sobre qué hacer una vez que empezó la revolución, ¿no? Había un grupo más moderado, encabezado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, que lo que buscaba era un proyecto autonomista, que era dejar de depender de España, elegir a las propias autoridades, manejar la propia economía, pero no romper con la monarquía española, sino mantenerse dentro de la monarquía. Lo que querían era una especie de monarquía federal en la cual todos los territorios fueran iguales a España, y el rey como un gran coordinador de eso, ¿no? Mientras que hay un grupo más radical que se identificó con el secretario de la Junta, Mariano Moreno, que quería más que eso todavía, que era romper todos los vínculos, no solo con España, sino también con el rey de España, crear un país nuevo, un país independiente, y llamar a un congreso para darse una nueva constitución y comenzar una historia nueva, además de traer algunos cambios sociales más importantes. Y de esta forma recorrimos todas las calles y avenidas que nos recuerdan la Revolución de Mayo y a todos sus protagonistas.
Y también los historiadores nos dieron las diferentes versiones de lo que realmente sucedió. Soy Gonzalo Heredia y te espero en el próximo capítulo para que juntos sigamos conociendo la historia argentina a través de sus calles. Nos vemos.